Pedro Ferriz de Con es sin duda alguna una institución en el periodismo sociopolítico de nuestro país. Hoy está presente en Magañísimo para platicarnos muchas de las cosas que nosotros no sabíamos de él. No se mueva, ahí le va la historia. Querido Luis, Hola, muy buenas tardes. alegra verte, me alegra ver tu vitalidad, tu actitud, tu alegría, tu entusiasmo por la vida, cómo haces las cosas con esa pasión. Tengo que estar a la altura, querido, y estoy para servirte. Pero por favor, está muchísimo más arriba de mí en todos los aspectos. Son 45 años de periodismo los que tengo junto a mí en este momento. Y yo por ahí quisiera empezar, Pedro. Cuando yo lo conocí, usted ya era muy importante, pero yo no sabía, hasta que me puse a investigar con cuidado, que usted no siempre quiso entrarle a las ligas del periodismo. Y nacido un 12 de diciembre de hace más o menos 60 y varios años, usted tiene unos sueños. Hace 69 años nací un día de la Virgen de Guadalupe. Así es. Cuando iba yo a nacer, mi mamá se puso a gritar así como loca y mi papá le dijo, ¿qué te pasa, Nina? Mi mamá se llama Nina. ¿Qué te pasa, Nina? ¿Qué tienes? ¿Te duele? Dice, no, hombre, es 12 de diciembre, van a ser tu hijo el Día de la Virgen. Y mi mamá era muy devota de la Virgen de Guadalupe y desde entonces pues traigo esa marca que aparte me es muy, muy apreciada y me ha seguido siempre. A mí me da muchísimo gusto además saber que usted, don Pedro, viene de una familia de gente muy integrada y muy tradicional, y resulta que usted fue el rojillo de la familia. No, fíjate que no. Fíjate, digo, mi jefe fue súper rebelde, ¿eh? Mi jefe fue aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en un partido pues, de izquierda, que era el Frente Cardenista. Mi papá admiraba mucho al Frente Cardenista. Yo creo que nunca fue el Frente Cardenista un partido político distintivo de México y mi jefe creyó en la idea de Cárdenas. Mi papá era muy idealista, ¿no? Creyó en la idea de Cárdenas y la siguió a pie juntillas y llegó a tener esa actividad política y fue aspirante al Senado y después a la jefatura de gobierno. Y francamente era un tipo muy divertido. Oiga, ¿usted cómo era de estudiante, don Pedro? Era contrastante. Lo que no me gustaba y me valía exactamente gorro, no le ponía yo mucho interés. Y lo que me apasionaba hasta el límite, era yo un tanto obsesivo. Y conforme fue pasando mi vida, fui cada día entendiendo, y este es un mensaje para la gente que nos escucha y nos ve, cada día entendiendo que el valor agregado de un ser humano es lo que sabe. La diferencia entre saber y no saber es entender y como un toro, nada más embestir un estímulo rojo y después viene el descabelle y te lleva al tren. Vámonos. Sí. Oiga, Pedro, ¿y en qué momento empieza a sentir esta motivación? Yo le llamo hambre informativa, que nos lleva a los periodistas a andar conquistando y buscando historias para contar la verdad a través de las noticias. Fíjate, querido Luis, que yo no me consideraría un periodista completo porque mi inclinación no es realmente, aquí te lo confieso y nunca lo había dicho, pero mi inclinación no es el periodismo per se, se me ha hecho un oficio. Yo soy un comunicador, a mí me gusta transmitir conceptos, transmitir ideas, transmitir elementos que te den una formación. A mí más que informar me gusta formar a la gente. No porque sea yo así, no, pero en lo que yo puedo, el hacer que la opinión se convierta más documentada para gente que a lo mejor no la tiene tanto, mi obligación es esa, la de ser un comunicador, que es, creo, no me deja bien como periodista, pero creo que me deja bien como ser humano. Mi idea es comunicar para transmitir sentimientos y maneras de vivir y de ver las cosas. Oiga, y dígame una cosa, don Pedro, pero a veces el transmitir, el emitir,
el informar, el comunicar, conlleva una serie de responsabilidades y riesgos que no todo mundo tiene el valor de asumir. Usted para mí es una de las personas más valientes que yo he conocido en mi vida. Pues gracias por eso. Más que es valor ligado con la convicción. Muchas personas piensan que cuando alguien tiene una opinión en los medios de comunicación, la opinión no es suya, es de alguien que le conviene y que le dijo a esa persona lo que tendría que decir. Y la convicción pareciera como si no existiera. La convicción es lo que mueve a la vida, lo que mueve al mundo, lo que te mueve a ti, lo que me mueve a mí. Mi convicción, así me llegaran con lo que fuera, no la cambiaría ni porque me hostigaran o porque me premiaran por no tenerla. Y eso te hace, pues a lo mejor en automático, sí asumir una actitud de valentía. Y creo, Luis, que si a México no le está yendo tan bien como quisiéramos, es porque hace falta más gente con valor. Es que es justamente a donde yo quería llegar, Pedro, porque, o sea, no sé si afortunado o desafortunadamente, la libertad de expresión en un país como el nuestro se está convirtiendo en una carrera de obstáculos, no en la meta. Sí, a mí no me gusta quejarme de la circunstancia, nada más te digo que para describirlo, el comunicar en México no tiene el mejor ambiente. Y prevalecer, o sea, pasar por, digamos, este camino de carbón encendido y descalzo, al otro lado. No, me gustó. ¿Te gustó esa figura? Sí. Es como, en lugar de ver el carbón, y dije carbón, ¿eh? Sí, claro, que también el otro carbón. Que también estamos rodeados de carbones, pero más que ver abajo el fuego encendido, tienes que ver a dónde vas. Y si te quema lo que estás pisando y si pisas intereses que te queman, que sería, digamos, la ecuación al revés, pues como diría aquel, son gajes del oficio, tío, y hay que entender el oficio como el oficio. Y Pedro, eso pero es el que no provoca. no, el periodista que no hace daño, no sirve para nada. O sea, si no provocas, no trasciendes, me dijo alguna vez don Jacobo Zabludowski, que paz descanse. Y yo considero que tienes que ser contestatario, tienes que ser precisamente reflexivo. Sí. Si no, no funcionas. O sea, si vas a decir lo que quieren que digas, perdiste la esencia. Sí, mira, yo pienso que hay que ser agresivo con quien se lo merece. Es como si vas al doctor, te sientes enfrente del doctor y te dice del doctor, de los ojos te veo bien, y de la cara te veo bien, pues te ves bien. No, doctor, tengo cáncer en el colon, o sea, no tiene que ver con lo que traigo aquí, es acá. O sea, un doctor no te dice lo bueno que tienes, vas a verlo para decirle lo malo que tienes o que el doctor lo vea. Si mi vida fuera nada más para hablar de lo bello, pues entonces sería yo un filósofo. Y me encantaría, por cierto, me encanta la filosofía. Claro, ¿no? tienes magia. No, es que en esta chamba, si no hieres a quien hiere, o sea, para mí mi enemigo natural es una persona que se aprovecha de mi país. Ese es mi enemigo perfecto. Y sobre él lo que sea, lo que sea. Y si voy en el riesgo, pues lo que sea, pues lo que sea. Y Dime eso una cosa, Pedro. duele, eso duele. Dime una cosa, ay, maestro, es que yo, o sea, en persona te tuteo y al aire no me atrevo. Entonces me está costando. Tuteame, hombre. ¿Sabes qué? Somos coetáneos. Porque No, estamos viviendo el mismo tiempo. En persona sí puedo, no sé por qué en los medios se me complicaba, pero bueno, no importa. A lo que quiero llegar es que en este momento tú has sido víctima de la censura, ¿tienes enemigos? No, dime cuánto tiempo tenemos de la entrevista para que te los cuente todos. Tengo muchos enemigos, sí. Muchos. ¿Por qué, Pedro? ¿Por decir lo que piensas o por no decir lo que quieren que pienses? Porque hay demasiada gente que le hace daño al país. Demasiadas personas que se aprovechan de México
que usan al país como una plataforma para su propio ego, porque usan al país como su botín y su tesoro, porque usan al país para oprimir a los que están abajo de ellos, porque usan al país para limpiarse con el país. Y esas personas son las que tienen a este país hermoso que tenemos nosotros, lo tienen de hinojos, lo tienen postrado, y mi lucha hasta el último día de mi vida será el tratar de evitar ese destino funesto para mí, ¿Y qué querido nos México. pasó, Pedro? ¿Qué nos pasó cuando todos teníamos tanta esperanza en la izquierda y cuando por fin llegó, resulta que no entendemos si es peor que la derecha igual o desilusionante y fantasiosa solamente? Yo nunca creí en que esta fórmula iba a funcionar, la verdad. Bueno, tan es así que no me dejarás mentir. Yo aspiré a la presidencia de México bajo el esquema de independiente. ¿Por qué? Porque quería evitar, fíjate lo que pensé. Dije, soy una persona famosa. No necesitaría yo mucho dinero para una campaña, pues la gente me conoce. No es petulancia, No, no. digamos, son factores reales, ¿no? Yo me paso más de casi 50 años en los medios, digo, pues, si eres un desconocido ya chupaste faros, ¿no? Entonces tengo un sector de gente que me ve, que me escucha, que me conoce. Hay un sector enorme que no. Pero con eso, mis dados tenían, digamos, algo a favor. No es lo mismo que una gente de los medios se lance a una posición como la presidencia, a un cuate que, pues mejor ni te digo nombres, pero que tratan primero de hacerse una imagen, le cuesta un dineral al país, y luego acaban siendo unos pillos con disfraz de borrego. Y entonces yo dije, bueno, por ahí voy. ¿Para qué quería yo ser presidente? ¿Para ser presidente? Ni loco. Quería ser presidente para evitar nada más. Y dicho sea de paso, para evitar a los otros. Hay de Porque, pasadita, ¿no? no, pues hay de pasadita, pues es que la selección era muy ramplona. El único ser decente e inteligente y culto era el cuate del PAN, este chamaco. Pero los demás, el Bronx, una rata con peluda, no sé si peluda, pero una rata, ese sí se le ve, Margarita, pues digo, es una dama y no voy a opinar, pero pues Mid era un hombre que decía, quiero ser candidato del PRI a la presidencia, no soy priista, y dices, no, pues entonces vente conmigo de independiente, güey, pero ¿te hace priista el tener presupuesto para que te promuevan o qué es? ¿O cómo le haces para hacer lo que dices que no eres? Fíjate, la incongruencia. Y así yo pensaba que, ¿sabes en qué me inspiré? En Sí, Emmanuel Macron. ok. Y me dije, ahora sí que me dije, que agarro y que me digo. Entonces dije, pues si en Francia un cuate organizó una campaña en pizzerías y en cafeterías por todo el territorio francés, sin un clavo más que with a little help from my friends, llegó a ser presidente de Francia. Quiero probar si mi país está listo para escoger a alguien que de verdad no tenga una afiliación política con nadie. Y pues no resultó por dos razones. Una, porque era demasiado ambicioso mi objetivo, y dos, porque se me echó encima todo el sistema para evitar que yo llegara hasta los debates, porque pues a lo mejor me pueden ganar a político, pero a debatir está muy. No, bueno. Entonces, pues esa fue la parte que ellos querían evitar, porque sabían que ahí tenía yo mucho que ganar. Tenemos llamadas del público, Pedro. Edwin Parra dice que eres realmente uno de los mejores periodistas y más genuinos que él conoce. Luis Valdés te manda saludos y dice que eres un excelente periodista. Mónica Plasencia, que nos está escuchando y viendo en Colombia, dice que le resulta muy inteligente siempre saber de ti. Oye, por otro lado, Pedro, yo quería preguntarte, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de lo que estamos viviendo en esta pandemia y de la respuesta del gobierno a las fórmulas de vida para esta nueva realidad que aparentemente no sabemos ni para dónde va, pero tampoco ellos? Se juntan dos cosas, una incapacidad manifiesta y una falta de presupuesto para enfrentar
a esa acechanza que es de México y es del mundo, pero sin lana y sin talento, pues estamos pelas, ¿no? Y fíjate, y aparte, nos agarra una pandemia que lo que nos tendría que obligar a todos, así como en un sismo, se cae todo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace la sociedad mexicana? Se une. ¿Por qué? Porque hay una tragedia enfrente. Entonces, tú y yo no distinguimos si nos está ayudando el más rico o el más pobre, o la diferencia que tú quieras. Nos tomamos de la mano y vamos por lo que hay debajo de los escombros. Y estamos unidos, sí. La unión. Ahora en la pandemia se sigue hablando de unos son fifís, y otros son conservadores, y otros son chairos, y otros son... No, o sea, lo que tiene que haber es, perdón por los perros si se van, lo que tiene que haber es una unidad de pensamientos que nos lleve al mismo objetivo. Y eso es lo que nos está faltando. Si estuviéramos unidos, la pandemia nos hubiera costado la mitad en términos de vidas, en términos de enfermos y en términos económicos y todo lo demás. Pedro, ¿y no consideras que esta pandemia al mismo tiempo nos está poniendo al descubierto lo que creíamos o temíamos o sospechábamos y que ahora tenemos enfrente y nos causa esta tremenda decepción política? Sí, nada más que, fíjate, creo, yo pienso que la pandemia en este mundo era necesarísima. Es como si alguien que te está educando te pone una prueba enfrente. Y si la pasas, pasarás a un siguiente nivel. ¡Pip! Siguiente nivel, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y luego por otro, hasta llego a pensar que el actual presidente de México y su desempeño ha hecho algo muy bueno, muy, muy bueno, porque nos ha forzado a asumir poderes plenos y obligaciones como ciudadanos que no la teníamos y que ahora nos obliga a salir a la calle o en coche o lo que tú quieras y decir, no, esto que antes no ni siquiera decía, ni opinaba, ni me importaba. Y la típica pregunta de los mexicanos que nos hacemos, oye, ¿cómo nos va a ir con este? Ahora es al revés. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo le irá él con nosotros? Porque ya somos ciudadanos. Y pienso que hasta eso fue bueno, fíjate lo que son las cosas. Pero también percibo, o por lo menos esa es la opinión pública generalizada, que de pronto, dijera mi abuelita, nos dan a tole con el dedo. Ay, sí. Nos tapan una parte de la moneda para que no veamos el costado o nos tapan el águila para que no se vea el sol, pero a fin de cuentas terminamos descubriendo siempre que el volado estaba planeado y es por los propios errores de estrategia en el volado. Sí, sí, se aprovecha el mundo político, que es muy manipulador, pues de la ignorancia, de la pobreza, de la esperanza, de las limitaciones, de todo lo que tenemos en México que no es exclusivo de nuestro país. Nada más que en México, que es, digamos, nuestro tema, pues se han concentrado una serie de factores que nos vienen con nuestra historia, han hecho con los mexicanos a lo largo de nuestra historia lo que han querido con nosotros. Y mira, ahora se vende una cuarta transformación, como si las otras tres hubieran derivado en algo bueno. Y resulta que las tres anteriores derivaron en otro fracaso. Hay que analizarlo y darte cuenta qué pasó después de la primera transformación, pero todavía ni se acababa de ir don Porfirio, cuando ya se había cometido el error de si lo que rechazábamos eran las dictaduras o los sistemas monárquicos o absolutistas, pues en lugar de ser lo primero, después de la independencia, un presidente, lo primero después de la independencia fue un emperador. Entonces, ahí te encargo, porque pues, las transformaciones que se han sucedido, pues nos han llevado a un escenario no deseado.
Es por eso que yo más bien pensaría que deberíamos de buscar la primera metamorfosis de un país que de oruga nos haga volar como una mariposa. Y eso es lo que no se ha dado. Pero pues, ¿cómo le vamos a hacer para llegar a una transformación de ese tono si nuestra memoria histórica no nos permite ver que las historias se repiten una y otra vez prácticamente igual? O sea, acabamos de vivir la histórica visita de nuestro señor presidente a Donald Trump en tiempos electorales, en medio de una pandemia, y para firmar un tratado del que yo todavía no termino de entender cuál es la ventaja que obtiene México. No sé tú qué opinas, Pedro. Fue inoportuna, mal operada, torpemente orquestada, relativamente bien comunicada y dejó satisfechos no a los pueblos que estos hombres representan, sino a sus propios egos. Te sorprendería la cantidad de afinidades que hay entre los dos presidentes. Es impresionante. Los dos son misóginos, los dos son populistas, los dos son absolutistas, quieren el poder para sí, los dos son mentirosos, los dos son manipuladores, y así le puedo seguir. La lista que los une es tal vez mucho más grande que la que no los identifica. Y claro, uno está en un extremo y otro está en el otro. Uno está viendo para adelante en el futuro y el otro está evocando a Echeverría o a Juárez. O sea, una reunión como la que se dio, en lugar de hablar de Juárez y de Lincoln, yo hubiera dicho, si este tratado nos lleva a unir intenciones, quisiera yo pensar que será de un Telecán o de un Temec, o como le quieras llamar, dentro de 50 años, cuando este pueblo y el mío fundemos un Mexamérica en la luna, juntos. ¿Qué te quita el decirlo? No te quita nada, pero lo que sí le quita al hombre es no poder soñar cuando no hay ideas que soñar. Entonces, se dedicaron al pasado. Abraham Lincoln me encanta, pero ya se fue. Y Benito Juárez. Hace muchos años. Y Benito Juárez, perdóname la vida, pero pues lo mejor que le pudo haber pasado fue haberse muerto. Llevaba 12 años en el poder, 12. ¿Y sabes qué? Iba para otro don Porfirio. Nada más que se murió. Y si nos dedicamos a la historia, pues entonces veámosla con objetividad. Si nos dedicamos, dos presidentes que acaban de hacer un pacto para el futuro, no se habló del futuro. Es una torpeza. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Entonces, sí, se me hizo. Hay estadistas, hay líderes y hay esto que vimos ayer. Pedro, cambiando un poco de tema de manera abrupta, me interesa mucho que me platiques, si fueras tan amable, qué va a pasar este sábado 11 de julio, cuando Central FM, que es tu medio de comunicación actualmente trascendental, con el que más te mueves, tu prioridad, podríamos decir de alguna manera, entra a la era digital. Y vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una conferencia virtual por primera vez en tu carrera. Será una etapa interesante. La idea no es mía, Luis querido. A mí me gusta mucho escuchar a la juventud. Tengo afortunadamente una familia muy emprendedora, muy expeditiva, digo, imagínate, la admiro mucho, ¿no? Y mi hija Dore, que tú bien conoces, claro, se le ocurrió que en este marco pandémico y con un mundo digital que creció en esta pandemia mucho más rápido que lo hubiera hecho tal vez en varios años, empezaron a dejarse de hacer simposios, conferencias, congresos, que por cierto, para tu servidor ha sido una rama fundamental en mi vida de comunicador. Me encanta dar conferencias, me encanta tener públicos enfrente, me encanta ver sus reacciones, me encanta retarlos, sentir si les está gustando o no lo que estoy diciendo. Me encanta viajar y ver a las expectativas que puede generar una plática, me encanta.
Y pues últimamente, pues nada, no hay nada. Aparte, pues, digo, no hay forma. Y ahora que Zoom vale más que las 9 aerolíneas más grandes del mundo y que todo ha cambiado, me dijo Dore, papá, pues vamos a hacer un congreso central. Y pues hablando en plata, y cobremos como cuando cobramos para ir a dar una conferencia. O sea, es una actividad profesional. Y dije, pues, ¿y qué hay que hacer? No, pues una plataforma, entonces encontrar de liveevents.mx, en esa plataforma se hace una estructura para invitar a la gente, se sientan las bases e invitas a la gente a que asista a un congreso en el que podría asimilar conocimientos que tal vez estarían alineados en su interés. Y entonces, bajo esa perspectiva, me gustó, le entramos y aquí estamos. ¿De qué va tu charla, Pedro? Fíjate que mi teoría, no se me hace fuera de lugar, pero te la cuento. Mi teoría es que con la pandemia se acabó una época del hombre. La época que tú y yo vivimos en febrero era la época contemporánea. La época contemporánea empezó con la Revolución Francesa y consolidó su inicio con la independencia de los Estados Unidos. De ese tiempo para acá, hasta antes de la pandemia, tú y yo vivimos en esa época. Y pasó por varios periodos. Uno de ellos fue, obviamente, la Revolución Industrial. Termina este rollo, se paraliza el mundo, obliga a los seres humanos a que sigamos comunicados, pero ya ahora con instrumentos como el que tú y yo estamos usando ahorita. Y entonces cambia la época. Todavía no lo identificamos porque las épocas históricas no se identifican hasta que pasa cierto tiempo. O sea, Leonardo da Vinci no se dio cuenta que él fue el que instigó la idea del Renacimiento. O Miguel Ángel, no se van a enojar, Miguel Ángel Buonarroti o Botticelli o Brunelleschi o... Sí, no tenía conciencia de que estaba modificando una época. No, pero la conciencia del hombre cambió de la era medieval. En la era medieval, la tónica era: el ser humano es el gusano de la creación. Es pecador por definición. No merece voltear a ver a Dios porque Dios es demasiado para él. El renacer es sentirse hijo de Dios, ser parte de su esencia, aspirar a él, buscar una vida de perfeccionamiento y de experiencia y de aprendizaje y de belleza. Entonces surgen las artes, la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura, se inventa la imprenta, la lente de aumento para que siguieran viendo los viejitos como yo comprenderé, la pólvora se le da un sentido a los arcabuces y a los cañones y así, y el papel, y entonces el reloj mecánico, y con estos elementos, ¡chúmbale! El hombre se va para arriba, hasta la pandemia, Luis. Hasta ahí. Y entonces de ahí tendríamos que entrar en una época que le llamo la época dinámica, ya que tú y yo estamos hablando, no me tuve que subir a un avión para irte a ver, tú tampoco, no tuvimos que subirnos a un coche para encontrarnos y aquí estamos, y es dinámico, se mueve, friega, ¿qué vendrá? Y esa es parte de lo que será mi serie de cavilaciones y de ideas concatenadas que te lleven a algo que a lo mejor a nuestro querido auditorio le suena como interesante, como retador y tal vez hasta como una pauta para que uno también asuma algunas de las actitudes o que vea algunos de los fenómenos que vamos a estar viendo. Pero lo que sí te puedo decir es que es un privilegio vivir al final de una época. Yo seguramente ahí voy a estar, Pedro, pero quiero que me digas qué hay que hacer. ¿Cómo le hago para estar ahí? Pensando bien, pero diferente. O sea,
el solo hecho de pensar diferente no te obliga a que vayas bien por el hecho de que pienses diferente. No, tienes que pensar diferente, pero asertivamente, que lo que sea diferente sea para bien. Tienes que ver qué de esta palabra que está muy manida, ¿no? Los paradigmas, ¿no? Paradigma, para quiere decir repetición, y digma quiere decir modelo. Estos modelos repetidos que teníamos en el pasado, muchos ya no van a jalar, porque sirvieron en una época, pero en una época dinámica ya no funcionan porque son obsoletos, porque traen otro ritmo. Mira, a mí, Luis, no me gusta el béisbol. ¿Por qué no me gusta el béisbol? Porque o sea, estás parado ahí con un bat y hasta que en una de esas le pegas y se va y te puedes pasar 3 horas y media esperando un batazo. Me gustan deportes más dinámicos porque soy de una época en la que queremos las cosas más rápido. Y más si le habla un chavo lo metes a un partido de béisbol y te guacarea el hombro. ¿Qué onda? Y sí, dice, pues, ¿qué es eso? Entonces, yo siento que tenemos que hacer las cosas analizando lo que ya no jala para tratar de proponer y de entender lo que se te está proponiendo y como decíamos en mi juventud, y agarrar la onda, ¿no? Tenemos que agarrar la onda de lo nuevo. Fíjate que ahorita escuchándote, Pedro, por fin comprendí por qué a alguien que tú y yo conocemos y que esté en la cúpula del poder le gusta tanto el béisbol. Ya no lo tengo que pensar más, ya lo entendí. Ya, eso es el pasado. Oye, Es el pasado. exacto. Ya, mira, fíjate esta teoría qué bonita. Siempre me dicen, oye, tú eres de derecha, ¿verdad? Ya no hay derechas, ya no hay izquierdas ni derechas. Hay para adelante y para atrás. Hay futuro y pasado. Ya la tercera vía no es en medio, es para adelante o para atrás. Quien gobierna para adelante no se merece respeto si no está pensando, por lo menos en los próximos 30 años del país que está gobernando. Así y es. No hacer una evocación de la carreta o de cómo se hace con una rueda, con un buey arrastrando una piedra, una tortilla. No, es que ya no puedes gobernar desde las cavernas donde se hacía pintura rupestre, o sea, no hay forma, ya la fórmula cambió. Justo lo que me estás diciendo creo que es la clave. Estamos comenzando una nueva era y en esos términos deberíamos movernos. Dice Larisa Alcántara, que te manda muchas felicitaciones y muchos abrazos desde Costa Rica. Gracias. Norma Toscano nos está escuchando desde Filadelfia y viendo, y te pregunta que tú qué opinas de este movimiento del Black Lives en Estados Unidos, y que si nosotros tenemos un equivalente en México. Sí, bueno, México es un país muy racista. En México, un media cuchara albañil discrimina al 1/4 de cuchara. Somos un país que tiene una base de discriminación y de abuso, porque somos producto de lo que fue un sincretismo. Se juntaron culturas, pero no dos. Hay un proceso multicultural que se estaba dando en América antes de la llegada de los españoles, y llegan los españoles, pero la mezcla no es español azteca, la mezcla es español y échale, ¿cuántas etnias quieres? Entonces es un multiculturalismo que en parte se amalgama y en parte choca, y ese choque lo arrastramos hasta el día de hoy, y ese choque se traduce en corrupción, en abuso, en engaño, en simulación. Esa cosa de, te voy a decir una cosa, pero en realidad estoy pensando otra, es nuestro. Y esa falta de... Una vez estaba en Japón, había un trauma porque llegué al hotel y había un paraguas rojo en la puerta de la entrada del hotel, en el césped ahí. Bueno, lo vi, me metí, me salí otra vez, ahí estaba el paraguas. Me metí, me salí otra vez y a los 3 días le digo al porter, oye, güey, allá hay un paraguas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y me dijo, pues alguien lo habrá olvidado. A ver,
alguien lo habrá olvidado. Me quiere decir que hace, ¿cuántos días está? Pues yo tengo una semana el paraguas. Y, o sea, mi mente no alcanza a entender cómo un paraguas, bueno, no se lo haya robado ni el viento. Y el paraguas, eventualmente habrá llegado alguien a recogerlo y decir, ah, mi paraguas, y lo tomará con la mayor naturalidad. No, mira mi paraguas, no, ahí está mi paraguas. Sí, mira, lo dejé aquí en la puerta del hotel. Esa idea que pareciera tan loca no es otro fenómeno más que el producto de acciones de educación que te llevan a una cultura y con esto a una civilización. Lo que nos falta es hacer una civilización común por la vía de una cultura que en lugar de restarse, sume. Porque hay gente que no le gusta el picante, pero el hecho de que no le guste comer con picante no quiere decir que lo desdeñe, quiere decir que no le sienta, pero respeta a lo que no te gusta, porque es parte de tu realidad. Y México no se ha acostumbrado a que somos una multiplicidad. Y entonces en Estados Unidos pasa algo igualito, ¿no? Con todo y el all men are created equal, en Estados Unidos todavía, sobre todo en la parte sur de los Estados Unidos, se sigue marcando una enorme diferencia entre lo negro, lo moreno, lo blanco, lo amarillo, y este sello que es muy primitivo, algún día tendrá que desaparecer. Oiga, oye Pedro, y dime una cosa, ahora mismo me gustaría entrar en una dinámica como para cambiar un poco la conversación y hacerte una serie de cuestionamientos y tú a mí completando frases. La dinámica es muy sencilla. Eres un provocador. Yo te digo a ti, por ejemplo, una frase, tú la completas y luego tú me dices una frase a mí y yo la completo y así nos vamos. Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, cuando a Pedro Ferriz de Con lo condicionan o tratan de hacerlo, su primera reacción es... Me encabrono. ¿Y cómo reaccionas? Hago exactamente lo que pienso que debo de hacer. Te toca. Así, sí, así de sencillo. Si de lo que se me recomendara que yo tuviera que hacer, viera yo que hay algo que es razonable, desde mi punto de vista, tendría yo que tener la humildad para aceptar. Pero si me están proponiendo algo que abierta, franca, completamente, es algo que va fuera de lugar, pues en ese momento tengo que reaccionar. Te toca preguntarme o completar la frase yo. Si tú, Luis, tuvieras la oportunidad de estar en un lugar superior a aquel en el que te encuentras, ¿cambiarías por lo que hoy haces o seguirías igual que como estás? Bajo la base de que esto que estuviera aquí arriba no estaría ligado con la actividad que hoy realizas. Tendría que ser otra cosa, pero a lo mejor tendrías más lana o más estatus o más ropa o más cosas, o mejor te quedas en donde estás y eso es lo que te gusta hacer. Mira, normalmente, Pedro, creo que en la vida todo tiene un valor y un precio. El poder para mí no tiene un gran valor y sí tiene precio. Entonces, no sé en el punto en el que me tocara tratar de decidirlo si el precio y el valor fueran equilibrados, pero lo más probable es que yo me quedaría con el valor y no con el precio. ¿Sabes qué? Que yo sabía cuál era tu respuesta y creo que tú cuál era la mía. Oye, a ver, ahora yo te digo otra a ti, Pedro. Venga. Cuando Pedro está muy conmovido por algún asunto familiar, su primera reacción es... Me callo. ¿De verdad? ¿No eres chillón? A veces sí, pero más que nada es por el lado a veces me dejo llevar por cuestiones más sentimentales, no de contrariedad, sino de sentimiento. Es decir, a mí me puede mover muchísimo que un nieto me hable con dulzura, ¿no? Ya. He aprendido que con la provocación, pues muchas veces
Yo antes explotaba muchísimo, muchísimo. Yo soy, como se dice en las crónicas de mecha corta, ¿no? Y con la edad, no sé si sea el cansancio, pero poco a poco estoy empezando a aprender a domarme a mí mismo porque he sido, creo, un hombre un tanto irrefrenable y eso a veces es no muy bueno. Es, dirían los italianos, un tanto cattivo. Es algo malo. Te toca, Pedro, te respondo. Mm. ¿Cuál es tu mayor complejo? Ay, que soy chaparro, carajo. O sea, me gustaría haber sido un poco más alto porque en mi familia todos son más altos que yo. Entonces, eso de tener que ver a todo mundo para arriba y con el cuello torcido es a veces medio incómodo, pero tiene sus gracias. Yo me escabullo como la escarlatina por cualquier orificio. Bueno, si te sirve de descargo, yo creo que yo soy igual o más chaparro que tú. No es cierto. Sí. No, no, yo te conozco, eres más alto que yo. Eh, te digo una cosa hablando de chaparreces, eso es lo de menos. Ok. Oye, Pedro, vamos a continuar la charla y te quiero decir que dice que quiere saber Roxana Choreño Borjas, que nos está escuchando desde el Estado de México, quiere saber cuál es la fórmula o cómo se puede inscribir para tu conferencia del sábado. Es una plataforma que se llama Live Events, escribe L-I-V, B labiodental E, y luego Events, como eventos en vivo, liveevents.mx. Ahí están, entiendo, todas las bases para entrar a las pláticas de tanto de mi hijo Pedro, de mi hija Nina, porque es convenciones, digamos, empieza a las 11 con Pedro, él va de 11 a 12, después Dore va de 1 a 2 y después yo voy de 4 a 5. Entonces ahí en liveevents.mx ahí está toda la información que es necesaria para estar, que será un privilegio que estén con nosotros. Oye, Pedro, quería yo preguntarte, ¿consideras que en el sexenio actual que estamos viviendo hay periodistas que tuvieron que pasar a la sombra? Por ejemplo, casos concretos, Loret de Mola, Aristegui. Mira, Loret de Mola no fue censurado y esto, digamos, yo tengo que tener información. Loret de Mola estaba en una etapa de Televisa en la que Televisa está pasando, como todos los medios de comunicación, por una profunda crisis. En cualquier negocio, la relación, hablabas tú de beneficio-costo, ¿no? Si hay programas en este momento en este tipo de medios de comunicación, por lo que tú quieras, falta de evolución, por condiciones de mercado, por condiciones de competencia, y lo que estás haciendo estaba muy bien pagado y resulta que ya no es un modelo de negocio, te tienen que ajustar el pago. Lo que sucedió ahí fue que no hubo un ajuste y Carlos no lo aceptó. Entonces, eso por un lado. Ahora, el victimizarse, pues bueno, para mí no funciona, ¿no? Pero yo creo que es muy fácil, y lo hablo en lo general. O sea, si yo de alguna manera, algún momento estoy fuera de los medios y me llaman a víctima, pues entonces mi postura es muy sencilla, soy víctima. Entonces apelas a la libertad de expresión, etcétera. El asunto es que cuando eres víctima de la censura, tienes que apechugar, porque ese es el riesgo que corres por ser libre. En el caso de Aristegui se le acabó el negocio. ¿Por qué se le acabó el negocio? No está fuera de los medios. Aristegui tiene detrás de ella una cadena de radio nacional, la más grande que ha habido en la historia de la radio en México, que es Radio Centro. Es correcto. No, lo que pasa es que se le acabó el enemigo, porque ella se distinguía por ser una crítico del presidente en turno.
Nada más que hoy llegó al poder aquello que ella a capa y espada defendió. Carmen es una mujer de ese pasado del que proviene este mismo régimen. Entonces, como cuando ya no puedes dar campanazos porque ya no eres crítico, en ese momento tu actividad periodística, de aquello con lo que empezamos a platicar tú y yo, esa acidez, esa crítica, esa ironía, esa sorna, desaparece, porque pues ¿de quién vas a hablar? Es como si llegas al médico y ahora sí te dicen, ahora sí estás bien sana. Entonces Carmen está bien sana porque ya no tiene que criticar. Y al no poder criticar lo que antes era su negocio, se le acabó el negocio. ¿Qué tendría que pasar con Carmen para que resurja? Que llegue al poder alguien que no vaya de acuerdo con las ideas de Carmen. Ahora, yo he tenido una gran ventaja, que no ha habido nadie en el poder que me haya caído bien o que haya hecho lo que yo quisiera que hiciera. Entonces, pues siempre tengo un enemigo a vencer y en la vida siempre tienes que tener una estrella que alcanzar, una bandera que conquistar, un paladín que someter, porque si no tu sentido periodístico no existe. Pedro, si yo pensara en términos médicos y yo hablara con el doctor Ferriz de Con, que sé que es ingeniero, pero hipotéticamente... Bueno, soy doctor, tengo un doctorado. Tienes doctorado de todos modos, lo sé, pero a lo que voy es que si yo le dijera, doctor, ¿cuál es su diagnóstico para el sistema sociopolítico que vive México en este 2020? Tendríamos que tener un gobierno muy vertical, entiéndase, un tanto autoritario, pero con una idea muy clara de lo que hay que hacer. Ahora, todo el mundo se siente dueño de la verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer, pues es muy sencillo lo que hay que hacer. Hay que hacer hasta la intransigencia, hasta ser intransigente, un esfuerzo, no por proponer un sistema educativo, no, por imponer el mejor sistema educativo que pueda haber en cualquier país. ¿Cuánto cuesta? No me importa, lo que sea. Si no tenemos un país educado, es como si quieras hacer una mermelada de fresas con fresas, pues que verdes. Tenemos que hacer una mermelada con buenas fresas. Tenemos que ser un buen país con buenos mexicanos, bien educados, políglotas, manejando la tecnología como si fuera nada, viviendo bien, teniendo buenos salarios, no vendiendo nuestro bajo salario para ser competitivos. Tendríamos que hacer una infraestructura que le diera a este país una interacción, una comunicación como el mejor, y tendríamos que establecer un sistema de cero tolerancia. La cero tolerancia implica un grado de intransigencia y hasta de injusticia. Pero este país ya ha llegado al extremo. O sea, cuando tú tienes una pandemia y llega un cártel del narcotráfico y empieza a regalar despensas, algo está pasando en el país que no me gusta y que se pone ante el espejo un narcoestado. Entonces, hay que volver a un estado de derecho, de ley, de orden, de justicia y de parcialidad hacia, no imparcial es aquel que es justo y que ve el lado bueno, el pobrecito, los derechos humanos de este pobre secuestrador, vaya la frega. O sea, yo prefiero a un secuestrador muerto que a un secuestrado, ¿eh? Claro. Y yo pienso que cualquier persona con dos dedos de frente se podrá dar cuenta que en México hay una tolerancia para el delincuente y una intolerancia para el empresario que genera riqueza. Entonces, están trastocados los valores y los niveles y lo que tenemos que hacer es poner las cosas en orden y obligar por la vía del compromiso a todos los mexicanos a que tengan, primero que nada, desde la escuela, desde el seno materno, una idea de reciprocidad con el país que les ha dado tierra, cielo, olor, sabor, color, alegría, música, le debemos a México. Y hay
todos los esfuerzos para no pagarle, para irse en los diablitos, para no tener responsabilidades con el país, porque el país, con sus gobiernos, no ha cumplido con las responsabilidades que tiene con la gente que ahora no quiere pagar. Pedro, para mí es verdaderamente un placer y un honor tener la posibilidad de tener una conversación y que tengas la paciencia y el encono de codearte y platicar con alguien como yo. Te lo agradezco, es para mí un gran privilegio. Muchas gracias. No digas eso ni por nada, somos amigos, lo hemos sido muchos años, te he seguido, me has seguido, nos queremos, y para mí es también motivo de respeto y de mucho cariño el estar contigo y con tu público. Muchísimas gracias, Pedro, pero fíjate que quiero decirte algo. En Magañísimo, en este programa, todo mundo, antes de despedirse, todas nuestras celebridades, nos confiesan un secreto, Pedro. Así que este es tu momento. Tendrás que hacernos el favor de compartirnos un secreto aquí en exclusiva para Magañísimo. Desde chamaco, desde niño, yo he tenido un complejo muy grande que vengo superando con el tiempo, cuando me di cuenta de que no era importante. Yo nací con una herencia familiar que se llama pectum excavatum. Es decir, mi esternón está sumido. Mi pecho, sí lo has visto, ¿no? Llega un momento en donde el pecho se sume, no es un pecho, mi pecho no es un pecho normal, y cuando era yo niño, me llevaban mis primos al club, o mis papás, y entonces para mí era un vía crucis, combinado con un éxodo, sin agua, el salir de traje de baño con mi hoyo. ¡Claro! Y entonces salía yo así. Y luego se acababa la nadada y te ibas a las regaderas y yo me bañaba así. De tamal. De tamalazo, porque sentía que era horrible. Y como lo ves desde aquí arriba, pues se veía enorme. Mi mamá le trataba de dar un sello diferente a mi pecho. Decía que era la jabonera que me había instalado Dios para que cuando me bañara, ahí pusiera el jabón. Qué divino. Entonces, la idea se me hacía un tanto excéntrica, pero como explicación no era tan mala. Y después, conforme pasó la vida, fui entendiendo que ese defecto, pues no era tan evidente. De hecho, a mi esposa le gusta mucho el pecho, porque dice que eso demuestra que estamos hechos a la medida. Ya lo demás te lo dejo de tarea. Entendí. Muchas gracias, Pedro. Un verdadero placer y un honor, te lo vuelvo a repetir. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Y yo creo que es momento de que invites a la gente nuevamente a que este sábado 11 de julio no pierdan la oportunidad de disfrutar esta conferencia familiar que podremos disfrutar. Pues sí, estaremos a través de liveevents.mx. Te agradezco mucho esta plataforma que tú me ofreces con esa gracia que te caracteriza, y yo le invito a la gente a que pensemos. Es un buen momento para pensar. La actividad más noble del ser humano es el pensamiento. El que piensa no es ni chaparro ni alto, ¿eh? El que piensa, piensa. Y el pensamiento está ligado con la grandeza. Entonces lo que yo quiero es que pensemos todos para que el día de mañana aspiremos a ser gente grande. Grande en alcances, no en tamaño. El tamaño, ese es para cualquiera, no para los que piensan en grande. Y hasta aquí nuestra conversación con don Pedro Ferriz de Con, sin duda alguna, una institución en el periodismo nacional y una gloria absoluta en la comunicación del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en Magañísimo hoy y muchas gracias a usted por estar ahí. Hasta la próxima, muchas gracias.